la treparemos. Pon una pared y la tumbaremos. Si al otro lado están nuestros sueños, si al otro lado está nuestra libertad. Muy buenos días, alumnos. Continuamos con la clase de Aprendemos en Casa. Estamos todavía en la semana 3. Nos faltaba 4 problemas, por lo tanto hay que terminarlo hoy día y seguir avanzando. Como siempre, recomendándoles que se cuiden y se protejan de los peligros de esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial. Bien, dice... un salón de belleza atiende en 2 turnos. Se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello y 5 ondulaciones y 9 alisados, mientras que por la tarde realizó 4 cortes, 10 ondulaciones y 3 alisados. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Para este problema hemos hecho un cuadro de doble entrada, porque vemos actividades y turnos. Entonces, dentro el cruce entre turnos y la actividad sería los datos, ¿no? Entonces, vemos en turno mañana 12 cortes, 5 ondulaciones y 9 alisados. 5, 12 y 9. ¿Y qué más? Y en la tarde, 4 cortes, 10 ondulaciones y 3 alisados. 4, 10 y 3. Si seguimos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Como habla de probabilidad, entonces nos acordamos de la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? PA igual NA entre N omega. ¿Qué significa NA? Número de casos favorables. Y N omega, número de casos posibles. En este caso, ¿cuál sería NA? NA sería acá, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde? Ya, en la tarde. Pero acá tenemos que conocer cuántos individuos había acá en la tarde. Y N omega, número de casos posibles, ¿cuál sería? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde? Entonces, N omega es el número de casos posibles. ¿Qué significa casos posibles? El total. ¿El total de qué? De los 2 turnos, ¿no? Bien, pues conociendo estos datos, vamos a proceder a resolver el problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de casos posibles. Entonces decimos ahí, cálculo de número de casos posibles. Casos posibles. Entonces ahí sería así, N omega igual. El número de casos posibles es el total. Entonces tenemos que hallar el total. Sumamos acá 5 y 12, 17 y 9, 26. Sumamos acá 4, 14 y 3, 17. Listo. Entonces el total sería la suma de los dos. 26 más 17, ¿cuánto nos da? 6, 7, 13, llevo 1, 2 y 1, 3 y 1, 4. 43. Entonces, número de casos posibles va a ser igual a 43. Ahora, ¿qué nos falta? Calculamos cálculo del número de casos favorables. Cálculo del número de casos
favorables. Entonces, ¿cuál sería? N, vamos a poner aquí NS. La S sería el conjunto de número de casos favorables. En este caso sería 17. Turno tarde, ¿no? Este es turno tarde. Siguiente paso. Determinamos la probabilidad, ¿no? Determinamos la probabilidad, lo que nos pide el problema, ¿no? Listo, entonces la probabilidad va a ser igual número de casos favorables entre número de casos posibles. ¿Cuánto sería el número de casos favorables? El número de casos favorables es 17 y el número de casos posibles es 43. Agarramos la calculadora y hallamos ese dato. Y sale 0,3953. Redondeando, ¿cuánto sería? A 2 centésimos, porque ya después está en centésimo. Entonces sería acá, se pasa de 5, sería 1 más 0,40. Ya, muy bien. Entonces la respuesta, ¿qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Entonces decimos la probabilidad de una persona para atenderse en la tarde sería de 0,4. 40, ¿no? 0,40. ¿Y cuál sería la clave? Acá sería la clave la letra AB. AB 40, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien. Bien, vamos a hacer el problema 4. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas de una baraja sean del mismo palo? Aquí están las alternativas. Bien, para eso tenemos que hacer un pequeño esquema, ¿no? ¿Qué significa de un mismo palo? Que las cartas serían espadas, diamantes, trébol o corazones, ¿no? Nada más, eso significa de un mismo palo. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas, acá tenemos 3 cartas, extraemos de una baraja, sean del mismo palo? O sea, si acá extraemos 3 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que sean de cualquiera de las 4, ¿no? Cualquiera de las 4. Entonces, para eso tenemos que calcular la probabilidad de este palo, de los diamantes, de los tréboles y de los corazones. Pero como la cantidad es la misma, 13, 13, 13 cada uno, se basta con calcular con uno cualquiera de ellos y luego lo sumamos, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que sumar? Porque esto de acá es un porcentaje del total. Esto también es un porcentaje del total. Esto es un porcentaje del total. Entonces basta que sumemos los porcentajes y ya sería la respuesta. Entonces, primero, cálculo de probabilidades
de un mismo palo. ¿Qué tenemos que hacer? Extraer una carta, ¿no? Extraemos, no una carta, sino 3 cartas. Extraemos 3 cartas. Supongo que sacamos todas de un solo, ¿no? Supongamos que sea. Entonces la probabilidad va a ser en la primera carta va a ser probabilidad de 13, ¿no? Y del total, que son 52. Hay 52 cartas. 52 cartas. La segunda carta. Si acá hemos sacado 13, o sea, sacamos 1, ¿qué nos queda acá? 1 menos, ¿no? Sería la probabilidad de 12. Como hemos traído 1 del total, entonces acá sería 51. Y la tercera carta, la probabilidad va a ser 1 menos, ¿no? Si acá es 12, entonces acá será 11. Y si acá es 51, acá será 50. Ya, muy bien, ahora vamos a utilizar la fórmula de conjunción, ¿no? O sea, de la intersección de conjuntos. ¿Por qué? Porque esto pertenece al mismo conjunto, ¿no? Ahora sería probabilidad de A, recordando, ¿no? Probabilidad de A intersectado con probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Creo que está en una de las propiedades que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Pero acá como son 3, entonces sería la probabilidad de las 3 intersecciones, ¿no? Entonces decimos, vamos a suponer que esto sea una espada. Acá otra espada, digamos 5, 6, 7. Y acá otra espada. Puede ser 10, puede ser 13, ¿no? Pero las 3 son del mismo palo. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que tenemos que multiplicar. Entonces sería 13 sobre 52, 12 sobre 51 y 11 sobre 50. Bueno, acá simplificamos. Tenemos de mitad. Acá también tenemos mitad. Acá también tenemos mitad. Y acá tenemos mitad. Estos dos tienen treceava. 1, treceava 2. Acá 5 y 1, 6. Múltiplo de 3. 3. Eliminamos el 3. Eliminamos tercia de 5, 1. Y tercia de 21, 7. ¿Qué nos queda? 1 por 1 y por 11. Entonces arriba sería 11. Y abajo 2 por 17 por 25 o 2 por 25, que es 50. Y 50 por 17 sería 0 primeramente. 5 por 7, 35. 5 por 1, 5 y 3, 8. 850. Entonces vamos a la calculadora. Vamos a ver qué nos dice. 11 entre 850. Nos sale 0,001294. Entonces, ¿cuánto es eso? Redondeando sería a ver, parece que me equivoco acá. Un 0 nada más. Redondeando sería a centésimas, sería 0,01. Listo. Quiere decir esto que la probabilidad de los diamantes y trébol y de espada, corazones sería el mismo, ¿no? Entonces ponemos ahí análogamente. ¿Qué decimos? Probabilidad de espadas, que ya lo tenemos, ¿no?
masiva 0,01. Probabilidad de diamante. Probabilidad de diamante. Que también lo tenemos. Es igual el mismo. ¿Cuánto va a ser? 0,01, ¿no? 0,01. Probabilidad de... ¿Cuál? Trébol. Probabilidad de trébol, ¿cuánto va a ser? Probabilidad de trébol, ¿cuánto va a ser? Igual, el mismo, ¿no? Probabilidad de trébol va a ser el mismo. 0,01. Y finalmente la probabilidad de corazones, igual 0,01. Bien, entonces, como hemos dicho al comienzo, eso se tiene que sumar. ¿Por qué? Porque forma parte, la probabilidad son porcentajes y los porcentajes se suman, ¿no? Como son este porcentaje de 1, porcentaje de 2, porcentaje de 3, es una suma. ¿Ya? Muy bien, entonces sumamos las probabilidades. Sumamos las probabilidades, sería 0,04. Muy bien, respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que la estrella de 3 cartas de una baraja sea el mismo palo? Entonces, la probabilidad será 0,04. Muy bien, esa sería la D. Listo. Bien, vamos a desarrollar el problema 5. Dice, en la ciudad de Huancayo se venden periódicos, Correo, La Voz, Amanecer. Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer, el 22% Correo y el 19% La Voz. Además, se sabe que el 8% lee Amanecer y Correo, el 6% Amanecer y La Voz, y el 4% La Voz y Correo, y el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz? Antes de resolver este problema, vamos a utilizar conjuntos de la siguiente manera, ¿no? Si este es el conjunto A, y este es el conjunto B, y este es el conjunto C, entonces acá sería la intersección A con B, B con C y A con C. Para la forma de probabilidades vamos a utilizar este diagrama. Decimos probabilidad de A unido con probabilidad de B unido con probabilidad de C va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersectado con B menos la probabilidad de B intersectado con C menos la probabilidad de A intersectado con C más la probabilidad de A intersectado con B intersectado con C. Esta fórmula vamos a utilizarlo para desarrollar el problema. ¿Correcto? Muy bien, para resolver el problema vamos a utilizar este diagrama de Venn según lo que están como datos, ¿no? Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer. Vamos a poner en el orden. En la ciudad de Huancayo se venden periódicos, Correo,
La Voz y Amanecer, ¿no? Vamos a poner B, La Voz y Amanecer. Listo. Ahora dice que se sabe que el 40% de la población lee Amanecer. Entonces acá sería 40%. ¿Qué más? El 22% correo. El 22% correo. Y el 19% La Voz. 19% La Voz. Ya. Además se sabe que el 8% lee Amanecer y correo. O sea, la intersección entre Amanecer y correo está acá, ¿no es cierto? Sería A, vamos a poner ahí A intersectado con B, A intersectado con C, o C intersectado con A, C intersectado con A, ¿cuánto es? 8%, ¿no? 8%. Ya, y Amanecer y correo, ya, el 6% Amanecer y La Voz. El 6% Amanecer y La Voz. Entonces quiere decir que en esta parte sería, ¿cuánto? El 6%. Sería B con A. B con A. O A con B es igual. Es igual al 6%. Y finalmente dice 4% La Voz y correo. La Voz y correo, por acá estarían el 4%. C intersectado con B igual al 4%. Ya, muy bien, ahí están todos los datos. Falta uno, ¿no? Y el 35% no lee ningún periodo. Entonces acá sería el 35%. Esto de acá no lee ningún periódico. Ningún periódico. Muy bien. ¿Qué más? Ninguno de los periódicos mencionados. Si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, utilizando la fórmula de la unión sería así, ¿no? Probabilidad usando la fórmula, ¿no? Sería probabilidad de C unido con B y unido con A. C unido con B unido con A va a ser igual a probabilidad de C más probabilidad de B más probabilidad de A menos la probabilidad de C intersectado con B y la probabilidad de B intersectado con A menos la probabilidad de C intersectado con A y más la probabilidad de las tres intersecciones, ¿no? C intersectado con B intersectado con A. Entonces, la unión. ¿De dónde sacamos la probabilidad de C unido con B unido con A? Si unimos esos tres, va a ser igual a ¿qué? Probabilidad, ¿no? C unido con A unido con B va a ser igual a ¿cuánto? C unido con B unido con A va a ser igual a ¿cuánto? Al 100% menos los que no leen ningún periódico, 35%. 35%. Quiere decir que esto va a ser igual a 65%. ¿Ya? Entonces acá, probabilidad de C unido con B unido con A y de 65%. O sea, la unión de estos tres periódicos va a ser 65%.
Entonces acá ponemos 65%. La probabilidad de que leen correo, ¿cuánto es? 22%, ¿no? 22%. La voz, 19%. Amanecer, 40%. 40%. ¿No? Ya, ahora, C unido con B. C unido con B. C unido con B, 4%. 4%. B intersectado con B intersectado con A. B intersectado con A, 6%. 6% menos C intersectado con A, 8%. Ya, y esto es lo que vamos a calcular. C intersectado con B intersectado con A. Listo. Sumamos acá 65%. Acá nos da 2 y 9, 11. Más 0, 11, ¿no? Llevo 2, llevo 1, sería 3, 4, 4, 81%. Menos suma de negativos sería 4, 10 y 8 sería menos 18. Más esta probabilidad. Probabilidad C intersectado con B intersectado con A. Esta diferencia, ¿cuánto me da? Restamos 3%. 2, 6 por 63%. 65%. Entonces, esta diferencia pasa ya 63 menos 65, 2%. Esto es igual a que a P, la probabilidad de C intersectado con A, intersectado con B, ¿no? Intersectado con B, intersectado con A. Listo. ¿Y quién es ese? Esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. Vamos a poner que esto sea X. X. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué nos están pidiendo ya? ¿Cuál es la probabilidad de que únicamente, de que lea únicamente amanecer y la voz? ¿Dónde está amanecer y la voz? Amanecer y la voz. Correcto. Entonces, acá tenemos que la intersección de la voz y amanecer es 6%. O sea, toda esta parte es igual a 6%. Si acá colocamos Y, ya, entonces vamos a tener, nos damos cuenta de que este puntito de acá va a ser la probabilidad que está ahí, ¿no? C intersectado con B intersectado con A. ¿Ya? Ya lo tenemos calculado. Entonces, decimos, ¿no? X más Y va a ser igual a ¿cuánto? Al 6%. ¿Pero cuánto vale X? 2%. Más Y igual al 6%. Entonces Y va a ser igual a la diferencia, 4%. ¿Pero quién es Y? Y son aquellos que leen únicamente la voz y amanecer, ¿no? Entonces la respuesta dice la probabilidad que lean únicamente los periódicos, amanecer y la voz, ¿no? Amanecer y la voz. Y la voz es el 4%. Muy bien, pero ahí no vemos ninguna respuesta, ¿no? Entonces, el 4% ¿cuánto equivale? O sea, 4 entre 100 es 0.04, ¿no? Ahora sí, la B, ¿no? Esa sería la respuesta.
Problema 6. Pedro y Luis cuentan con 2 bolsas, con bolas y un dado. El juego está ligado a las siguientes condiciones. Se lanza un dado y resulta 1 y 2. Y se extrae una bola de la bolsa 1. Se lanza el dado y resulta 3, 4 y 5 o 6. Se extrae una bola de la bolsa 2. Determina la probabilidad que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. El problema está centrado en la pregunta, ¿no? Determina la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. Entonces, tenemos que calcular primero la probabilidad del dado, ¿no? Y si sale 2, vemos la condición que dice se extrae de la bolsa 1. Si sale 3 o 4 o 5, se extrae de la bolsa 2. En este caso ya nos dicen que sale 2, ¿no? Y se extraiga una bola verde, ¿no? Si sale 2, entonces vamos a obtener una bola verde no de la bolsa 2, sino de la bolsa 1, porque la condición no solo dice, si sale 2 se extrae de la bolsa 1. O sea, para eso vamos a utilizar esta fórmula: probabilidad de A interceptado con B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de la conclusión. ¿Qué significa eso? Que cuando se trata eventos que no son disjuntos, que son disjuntos, o sea, como el caso de aquí, entonces se utiliza esta fórmula, ¿no? ¿Por qué son disjuntos? Porque primero sucede una probabilidad para hallar el dado, ¿no? El dado no tiene nada que ver con las bolas, ¿no? Utilizamos la probabilidad del dado, calculamos, y como salió 2, ya se pasa a otro plano. Como salió 2, se pasa al plano, este plano de acá, que indica la bolsa 1. Entonces son eventos diferentes, ¿correcto? Entonces por eso se utiliza esta fórmula, ¿no? Seguimos. Paso número 1. Calculamos la probabilidad del dado. La probabilidad del dado. Bien. Entonces decimos PDS va a ser igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Pero los casos favorables están ubicados en la muestra, ¿no? En la muestra de el dado, ¿no? Entonces, ¿el dado cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Acá resulte 2. Entonces, si resulta 2, entonces ese sería el caso favorable. ¿Cuántas veces resulta 2? Solamente una vez. No hay 2, no hay. Entonces, acá sería 1. Y la muestra, el número de casos posibles, sería el total 6. Listo. Pasamos a la segunda parte. Calculamos la probabilidad del dado y ya está. Ahora dice se lancen y se extraiga una bola verde. Acá, y se extraiga una bola verde. Entonces, ¿qué decimos? Como salió el dado 2, ¿no? Por la condición del problema, entonces usamos la bolsa 1, ¿no? Usamos la bolsa 1. Ya. Entonces nos ubicamos en la bolsa 1.
¿Qué tenemos que ver? La probabilidad de que se extraiga una bola verde. Pues, la probabilidad de que se extraiga una bola verde va a ser igual al número de casos favorables de la bola verde entre el número de casos posibles de la bola verde. Entonces, aquí podemos ubicar cuántas bolas verdes hay. Solamente hay 2. Entonces decimos, el número de casos favorables es 2. Pero en esta bolsa, ¿cuántas bolas hay? Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería 7. Listo. Ahora, paso 3, ¿qué tenemos que hacer? Hemos hallado la probabilidad del dado, la probabilidad de la bola verde, pero tenemos que utilizar la fórmula de la intersección, ¿no? O sea, calculamos la probabilidad de la conjunción, ¿no? La conjunción de los dos eventos. Es decir, probabilidad de B intersectado con probabilidad de S. ¿Cuál es la fórmula? Es la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de S. Pero como ya sabemos cuánto es la probabilidad de B, ponemos su valor, 1/6. Por probabilidad de S, 2/7. ¿Y cuánto sería esto? Sacamos mitad 1 y acá mitad 3 por 7, 21. Bien, entonces calculamos cuánto es ese valor. .47, 0,0476, 1 y así. Redondeando sería a centésimas 0,048. Ya. Entonces, respuesta. La respuesta. Determina la probabilidad de que el trial dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. Entonces, decimos la probabilidad de tirar un dado que resulta 2 y se extraiga una bola verde es una bola verde es 0,048. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta? El más cercano es la D, ¿no? 0,47. Ya, acá salió 0,47, pero lo hemos redondeado, ¿no? Listo, entonces eso sería la respuesta. Correcto. Entonces nos vemos hasta la próxima clase, que sería la semana 4. Bien, chicos, que les vaya bien.